Hola, bienvenido. Nos alegramos de que estés aquí. En esta oportunidad te traemos la tercera clase de nuestra escuela dominical, donde seguiremos estudiando el primer capítulo del libro de Romanos, junto a nuestro pastor Antonio Corral. Somos Dios Proveerá y esperamos que sea de gran bendición para ti. Buenas tardes, mis hermanos. Tenemos la bendición de poder estar juntos una vez más en este espacio de la escuela dominical para poder estudiar un poquito más acerca de la palabra del Señor. Estamos en la tercera clase. Estamos estudiando el libro de Romanos, esta carta que el apóstol Pablo escribió aproximadamente en el año 56 después de Cristo, cuando estaba en la ciudad de Corinto. Hermanos, vimos en la clase anterior y usted pudo en la semana estar haciendo la tarea y meditando, ¿no es cierto?, en la Escritura. Y vimos, ¿no es cierto?, que el apóstol Pablo se identifica en primer lugar cuando él escribe la carta como siervo, como esclavo, hermanos queridos, como servidor por amor de Jesucristo. Vimos también que él se identifica como un apóstol, alguien que es enviado para una misión. Apartado. También, hermanos queridos, se identifica el apóstol en este primer versículo. Se identifica como apartado. ¿Apartado para qué? Apartado para llevar el evangelio de Dios. Y hermanos queridos, le invito a que podamos leer juntos el versículo 2 del primer capítulo del libro de Romanos. Vamos a meditar en esta mañana en este versículo. Mis hermanos, dice el texto, ¿no es cierto?, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Hermanos, entonces, uniéndolo con el versículo anterior, podemos ver que este siervo, este apóstol que había sido llamado por el Señor, fue apartado para el evangelio de Dios. Y este evangelio de Dios no era un evangelio, ¿no es cierto?, que lo inventó el apóstol Pablo, de los discípulos ahí en el tiempo de Jesús, sino que había sido prometido, como dice, ¿no es cierto?, la palabra, había sido prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Hermanos queridos, los profetas hablaban y ellos hablaban la palabra de Dios. Es por eso que el evangelio no es algo nuevo, no es una nueva revelación. El evangelio ya había sido revelado en las escrituras del Antiguo Testamento. Le invito a que podamos leer Gálatas capítulo 3, 8, y dice así la escritura. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Mis hermanos, los gloriosos hechos acerca de la muerte y la resurrección de Cristo no son revelados ahora por primera vez en el libro de Romanos, en el cual Pablo, ¿no es cierto?, expone el Evangelio de Dios. Pablo cita constantemente el Antiguo Testamento. ¿Sabe cuántas veces lo cita? 61 veces, hermanos. Como ejemplo del uso que Pablo hace al Antiguo Testamento, yo le invito a que podamos leer, ¿no es cierto?, Romanos capítulo 3, del 10 al 18. Romanos capítulo 3, del 10 al 18. Y dice así la palabra del Señor, como está escrito. Fíjese, ya estaba escrito, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, venenos de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y leamos también, hermanos, Romanos 4, del 1 al 3. Romanos 4, del 1 al 3. ¿Qué pues? ¿Diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque, dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Mis hermanos queridos, las buenas nuevas acerca de Jesucristo se encuentran en el Antiguo Testamento. Es por eso que cuando usted lee toda la palabra del Señor va a hacer referencia acerca de esta obra redentora, que nació, ¿no es cierto?, en el corazón de Dios, y pudimos ver el amor de Dios cuando envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por ti
y por mí. Le invito también que podamos leer Lucas capítulo 24, del 26 al 27. Y nos dice así: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entregara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Vemos al Señor Jesús aquí enseñando, ¿verdad? Y en el versículo 44 dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Leamos también Isaías capítulo 53, 6. Dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mis hermanos, al leer Isaías 53, podemos ver que la primera parte del versículo es un resumen de Romanos capítulo 1 al 3. En el cual nos muestra el estado del hombre, hermanos, y nos dice que todos los hombres están condenados ante un Dios santo. Cuando usted lee Isaías 53, 6, la última parte del versículo, es un resumen de Romanos capítulo 4 y 5, que nos muestra, ¿no es cierto? Y a medida que vamos avanzando en el texto, nos muestra que Cristo murió para salvar y para justificar al hombre pecador. Mis hermanos, qué alegría es poder estar estudiando su palabra en esta hora, porque cuando vemos este glorioso evangelio de Jesucristo, esta gloriosa palabra, hermanos queridos, podemos ver que el Señor murió en la cruz por ti y por mí. Volvamos un poquito a Romanos capítulo 1, 2. También menciona el versículo las santas escrituras. Compare lo que está escrito en la tapa de la mayoría de las Biblias, mis hermanos. Santa Biblia. Santo. ¿Qué significa santo? Santo significa apartado. La Biblia es puesta aparte, hermanos queridos, y es diferente a todos los demás libros. Es único en su clase. Es un libro absolutamente único. Es el único libro inspirado por Dios. Le invito a que podamos leer. Segunda de Timoteo 3:16. Y nos dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mis hermanos queridos, esa es la palabra del Señor. Es por eso que nosotros creemos, ¿no es cierto?, que la palabra de Dios, hermano, es infalible, no falla, ¿verdad? La palabra de Dios es inspirada. La palabra de Dios, hermanos queridos, aún ha sido preservada por el mismo Señor. Como alguien ha dicho, yo creo en la Biblia de tapa a tapa y creo hasta en la tapa. Santa Biblia. La Biblia, hermanos, es la santa palabra de Dios. Qué bueno que podamos juntos poder estar estudiando. Resumamos un poquito entonces. El apóstol se identifica entonces como un esclavo por amor en el servicio de Jesucristo. Fue llamado apóstol, un enviado, y fue apartado para el evangelio de Dios. Este evangelio de Dios tiene dueño. Es el Señor. Tuvo su origen en Dios y proviene de la mente de Dios. El evangelio fue prometido por los profetas a través de todo el Antiguo Testamento. Hermanos queridos, la palabra evangelio proviene del griego, evangelion, que a su vez proviene de la composición de dos términos. Usted lo va a tener en su hojita, ¿no es cierto? El primer término es eu, que significa bueno o buena, y angelion, que significa noticia, mensaje. Por lo tanto, si queremos buscar una buena definición de evangelio, evangelio significa la buena noticia. La riqueza de la escritura. La raíz eu está presente en muchas palabras españolas, hermanos, que viene del griego. Miren, en una de ellas es eutanasia. Algunos le llaman la buena muerte, ¿no es cierto? Eufemismo, que significa lo que suena bien. Eulalia. ¿Hay alguien que se llame Eulalia? Fíjese, ahí está la misma raíz, ¿no es cierto?
la que habla bien. Eso significa Eulalia. ¿Ah? Si tiene algún conocido, alguna conocida que se llame Eulalia, es la que habla bien. Y tantas otras cosas, hermano. En cuanto a angelion, es una raíz presente en otras palabras españolas como ángel. Entonces, angelion como ángel, que al fin y al cabo no significa otra cosa que el que porta el mensaje o el mensajero. Su mensaje era que Dios amaba a la humanidad y que Dios proveería una manera de salvar y justificar a la humanidad. Nos traería a una relación de amor. Él nos amó y se entregó por nosotros. Y según dijo el apóstol Juan, ¿no es cierto?, en su primera carta, capítulo 4, versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y el apóstol Pablo lo expresa de una manera más personal cuando lo escribe ahí en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Y el apóstol escribe desde el corazón: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjese, hermanos queridos, qué hermosa relación, ¿verdad? El apóstol dice, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es por eso que evangelio significa la buena noticia. Una buena noticia a una muy mala noticia, mis hermanos. Porque la verdad que sin el evangelio de Jesucristo, sin la obra redentora, sin la obra justificatoria, ¿no es cierto?, a través de Jesucristo, tú y yo estaríamos en serios problemas. Y no por ahora, ¿no es cierto?, sino por una eternidad. La palabra del Señor nos dice, por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Hermanos, la paga del pecado tiene un salario. Y también lo dice la palabra, ¿no es cierto? Porque la paga del pecado es la muerte. Más el regalo de Dios es vida eterna. Ese evangelio es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¡Wow! ¡Qué lindo, hermano, que poder estudiar su palabra en esta tarde! Hermanos, para ir concluyendo, Dios nos amó y se entregó por nosotros. Es por eso que debemos nosotros vivir para Él. ¿Estás viviendo para el Señor? ¿Estás dispuesto a vivir siendo un esclavo? ¿Estás dispuesta a vivir siendo una esclava de Jesucristo? ¿Por amor? Y yo creo, hermanos queridos, que tenemos que aplicar la palabra de Dios para nosotros. Amén. Debemos estar dispuestos a vivir para Él. Segundo, hermanos queridos, también, así como el apóstol fue llamado, ¿no es cierto?, a llevar el evangelio, la palabra del Señor nos manda a cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, para que podamos llevar su palabra. Por tanto, id, dice Mateo, ¿no es cierto? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hermano, ese llamado también es para nosotros. Nosotros somos quienes debemos llevar el evangelio de Jesucristo a cuantos que están perdidos en este tiempo, sin esperanza. Es por eso que necesitamos nosotros hacer la tarea. Y la pregunta es, ¿a quién le contarás esta semana acerca de Jesús? ¿A quién le hablarás de este Dios que te amó y se entregó? ¿A quién le hablarás de este Dios en el cual, ¿no es cierto?, tú tienes una relación personal diariamente? Hermanos queridos, en tercer lugar, ¿no es cierto?, al estar en Cristo, Él nos llama a vivir apartados para Él. Apartados, hermanos queridos, en todo sentido debemos apartarnos para el Señor. Fíjense, no apartarnos de la gente, porque la verdad es que el Señor nos ha puesto aquí para que seamos sal y luz, y necesitamos arrimarnos a aquellos que no tienen a Cristo, pero nos llama a vivir apartados, ¿no es cierto?, en santidad, en obediencia, diciéndole no al pecado, hermano, con la única intención, ¿no es cierto?, y deseo de agradarle a Él, al Señor que nos amó y se entregó por nosotros. Yo les animo entonces a que esta semana podamos juntos seguir estudiando de esta hermosa carta, ¿no es cierto?, inspirada por Dios, escrita por el apóstol Pablo a los romanos. Dios les bendiga. Gracias por escucharnos. Que Dios te bendiga grandemente. Recuerda que puedes compartir esta clase con tus amigos y familiares. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Iglesia Dios Proveerá. Nos vemos.